Paso la palabra a Luis Jiménez, subdirector general del Centro Criptológico Nacional, quien va a moderar la mesa sobre cualificación y certificación de productos de ciberseguridad. Y bueno, pues tiene la palabra y yo ya pasaré más adelante para hacer la clausura de estas jornadas. Muchas gracias a todos y Luis, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, César. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a TEDAE que se nos haya invitado para moderar esta mesa en un aspecto de la ciberseguridad, como es la evaluación y la certificación o la cualificación de los productos, que para nosotros es algo muy importante. Nosotros y la doctrina sobre ciberseguridad habla de que la ciberseguridad tiene 3 pilares. Uno, que son las personas, que tienen que estar concienciadas y formadas. Otro, las políticas de seguridad. La seguridad es un procedimiento, es un proceso en las organizaciones, es un proceso que debe ser gestionado, establecido mediante una serie de políticas de seguridad, mediante unos procedimientos, pero la ciberseguridad tiene un componente que descansa en la tecnología, y la tecnología debe ser de confianza, y para conseguir la confianza pues hay que evaluar, valorar, asesorar o certificar la tecnología. De eso vamos a hablar en esta mesa y voy a pasar a presentar a los panelistas que darán sus opiniones sobre algunas de las cuestiones que yo plantearé en la mesa. En primer lugar tenemos al teniente general don Arturo Espejo Valero, que es el mando de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil. Buenos días, mi general. Buenos días, Luis, que teníamos el micrófono cerrado. Y buenos días a todos. También está con nosotros el almirante Javier Roca Rivero, que es el segundo comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio. Almirante, buenos días. Buenos días a todos. Luis, buenos días. También tenemos al comisario don Alfonso Estevez Ochoa, que es el jefe del área de informática de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Subdirección General de Logística e Innovación del Cuerpo Nacional de Policía. Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos. También está con nosotros don Alberto Francoso, que es inspector, jefe del Servicio de Análisis y de Ciberseguridad y la Cibercriminalidad de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad. Buenos días, Alberto. Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Y después tenemos a 2 representantes del sector de la evaluación o de la estandarización. Está con nosotros María Amor Domínguez Oribe, que es responsable de desarrollo de negocio de Tubit, que es un gran grupo de certificación y evaluación en muchos ámbitos, no solo de la ciberseguridad. Buenos días, María Amor. Buenos días y muchas gracias por estar aquí y compartir con vosotros. Y por último tenemos a José Ruiz Gualda, que es responsable tecnológico de uno de los laboratorios del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación, el laboratorio JTSEC. Buenos días, José. Hola, Luis, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, me ahorro la presentación de los extensos currículums y experiencia de todos los participantes en esta mesa. Me han pasado los currículums, la verdad es que todos tienen larga experiencia en el ámbito o bien de la seguridad, de la ciberseguridad, o bien de los procedimientos de adquisición y de contratación de productos y de proyectos relacionados con las tecnologías de la información y relacionados con la ciberseguridad. Voy a pasar a la dinámica de la mesa. Como todos ya saben, yo haré una serie de preguntas, en un principio dirigidas a uno de los panelistas, pero podrá ser respondida por cualquiera de ellos. Las preguntas, el objetivo de las preguntas es que haya debate, que haya opinión y sobre todo que se manifiesten pues, aquellos aspectos. El mundo de la evaluación y la certificación de la seguridad es un mundo muy amplio. El mundo de la adquisición de productos y de la confianza en los productos y en las tecnologías que implementamos en nuestros sistemas es un mundo muy amplio. Pero yo voy a intentar, a través de las preguntas, dirigir un poco hacia la problemática actual de la certificación de la ciberseguridad.
Estamos en un momento muy importante porque, como saben ustedes, existe una directiva sobre ciberseguridad en la Unión Europea que establece un marco europeo para la certificación de la ciberseguridad. Ahora mismo se están desarrollando una serie de esquemas de evaluación y certificación a través de ENISA y que pronto serán puestos como obligatorios o de obligado cumplimiento a través de directivas por parte de la Comisión. Existe un esquema de evaluación y certificación basado en Common Criteria que está prácticamente finalizado y que probablemente tengamos su puesta en funcionamiento a lo largo de este año, pero existe otro esquema muy importante de certificación de la tecnología de 5G, existe otro esquema de evaluación y certificación de todo lo que son servicios en la nube. También existen ya los primeros borradores de un esquema de evaluación y certificación de todo lo que son dispositivos IoT y OT, ¿no? Entonces, empezaré con una primera pregunta dirigida a Alberto Francoso. Pues, ¿cómo ve desde la Oficina de Coordinación Cibernética, por la experiencia que tienes en el CNIPIC, la certificación de ciberseguridad? ¿Es una inversión? ¿Es un gasto? ¿Es una barrera? ¿Es un problema para las organizaciones, para las empresas? ¿Cuál es tu opinión, Alberto? Pues mira, gracias ante todo por estar aquí con vosotros, por haberme invitado. Yo te voy a contestar parafraseando a ese reglamento de ciberseguridad que tú mencionas, el Cyber Security Act de 2019, que en su considerando 67 expone, dice, en la actualidad, la certificación de la ciberseguridad de los productos, servicios y procesos TIC se utiliza solo en medida limitada. Cuando existe es principalmente a nivel de los Estados miembros o en el marco de esquemas impulsados por la industria. En este contexto, un certificado expedido por una autoridad nacional de certificación de la ciberseguridad no se ve reconocido en principio por los demás Estados miembros. Así, las empresas pueden tener que certificar sus productos, servicios y procesos en los distintos Estados miembros en que operen, con vistas, por ejemplo, a tomar parte en procedimientos de contratación nacionales con el correspondiente aumento de sus costes. Por otra parte, aun cuando están surgiendo nuevos esquemas, no parece haber un planteamiento coherente y holístico con respecto a las cuestiones horizontales relacionadas con la ciberseguridad. Con este panorama, que es el que existe actual, es cierto que determinadas organizaciones a nivel nacional, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional, ha estado impulsando desde hace muchos años, lleva muchísimos años en esto, intentando impulsar un marco único para evitar este problema. Sí que es cierto que hasta donde podía llegar, evidentemente era hasta a nivel nacional, y aquí más o menos sí que es cierto que la homologación de los sistemas se puede sobrellevar con cierto criterio, es decir, pero en otros sitios o cuando se intenta interactuar con empresas de otros a nivel internacional, sí que es cierto que empiezan los problemas. Por eso, visto el panorama, yo creo que sí a la certificación, pero homologada, evidentemente, y ordenada desde las autoridades gubernamentales o desde las autoridades europeas. Gracias, Alberto. ¿Alguno tiene algo que aportar en relación con esta pregunta general sobre la certificación? Si es una inversión, es un gasto, es una barrera. Hombre, en un primer momento se puede considerar como un gasto, pero en realidad es una inversión, porque contar con una herramienta certificada que cumple los criterios de seguridad pues va a permitir, por ejemplo, contratar y entrar en determinados proyectos de la administración pública, por ejemplo. Sí, desde luego, en ese aspecto puede facilitar siempre que las administraciones públicas exijan esas certificaciones. Actualmente, certificaciones se piden en el ámbito de la información clasificada y en el ámbito del Esquema Nacional de Seguridad lo que se hace es valorar, o sea, tiene mayor peso un producto que tenga su funcionalidad de seguridad certificada. Que yo sepa, exigencia obligatoria de un producto certificado, que yo conozca, existe una directiva de la Unión Europea en relación con el tacómetro que utilizan el transporte, en donde sí que la funcionalidad de la integridad de los datos y de la disponibilidad sí que exigen un certificado, además basado en una norma, en la norma Common Criteria.
pero pocos ámbitos exigen productos, hoy por hoy, exigen productos certificados. Son recomendaciones, pero pocos ámbitos exigen productos certificados. Quizás porque Common Criteria no ha satisfecho del todo el compaginar las necesidades de los usuarios con las capacidades de las empresas, con las necesidades de las administraciones, ¿no? Nosotros, viendo las carencias que tenían Common Criteria, sacamos lo que era la metodología Lince, que era intentar definir una taxonomía de productos de seguridad y definir una serie de requisitos de seguridad para cada una de esas familias de productos y un mecanismo de cualificación, lo llamábamos el catálogo de productos de seguridad cualificados, ¿no? Esta pregunta va para ti, para Alfonso. ¿Tú piensas que este catálogo se está teniendo en cuenta en vuestras adquisiciones, en otros ámbitos que tú puedas conocer? ¿Piensas que este catálogo tiene ventajas, tiene inconvenientes? ¿Cuál es tu opinión sobre este catálogo de productos de seguridad? ¿Micro? Contar con un catálogo de productos de seguridad TIC es fundamental, además es una de las líneas de acción que se establecieron en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Sí que está cumpliendo con las necesidades, puesto que este catálogo contiene los productos o servicios certificados y por lo tanto nos facilita la labor de poder seleccionar los productos que queremos implantar. En cuanto a qué podemos echar en falta, bueno, pues que el catálogo de productos sea mayor, debido fundamentalmente a que el Esquema Nacional de Seguridad exige que existan tecnologías que cumplan con el servicio a prestar y que sean de fabricantes diferentes. Y también sería interesante conocer si la certificación del producto o servicio a nivel nacional es equivalente a nivel europeo, porque en algunos servicios que prestamos o que la Administración Pública presta en base al Esquema Nacional de Seguridad tienen que también ser validados por organismos europeos. Sí, hablaremos después sobre el reconocimiento y la validación de los productos, de la certificación por otros países europeos o incluso por otros mercados. Mi general, en relación con la certificación, con la disponibilidad de productos de seguridad propios o a nivel nacional, muchos países consideran que disponer de tecnología de seguridad propia, de confianza, es un ámbito de la soberanía nacional. Y en este sentido, bueno, pues se cree también que el disponer de capacidad de producir, de desarrollar, de fabricar tecnología de seguridad, bueno, pues aparte de ser un ámbito de soberanía nacional, es un impulso al sector de la ciberseguridad, ¿no? Es un impulso al propio sector nacional de tecnología. ¿Cuál es vuestra opinión, con la experiencia que tienes en general, en relación con la adquisición y con los proyectos en el ámbito de la Guardia Civil? ¿Cuál es vuestra percepción sobre este asunto? Bueno, Luis, primero un detalle, que antes era el jefe de la Jefatura de Servicios Técnicos, pero ahora ya soy el mando de apoyo. Digo, para que ya voy a desviar al nuevo general, ¿no? En la parte técnica. Bueno, cuando hablamos de soberanía y con arreglo a la experiencia nuestra y con las empresas y con la delincuencia, de la soberanía de un Estado se establece ¿sobre qué? Entonces lo primero dice sobre un territorio, ¿no? Y ahí hemos visto el ejército de tierra, la armada, el aire, lo que es tierra, mar, aire, espacio y luego el ciberespacio, con el mando del ciberespacio, ¿no? Pero luego, cuando empezamos a pensar qué es el ciberespacio, independientemente de lo que sea el examen que nos pongan, ¿no? Y demos una definición de estándar de la que hay por ahí, realmente la realidad es otra, ¿no? Y la realidad es otra que sí que nos afecta todo a la soberanía. Y la soberanía, fundamentalmente, no es solamente
las Fuerzas Armadas, nosotros. A mí me gusta más hablar, más que de defensa, de seguridad. Ahí estamos todos implicados, ¿no? Cuando hablamos de la colaboración público-privada, ahí estamos todos. Y estamos viendo el conflicto con Ucrania, pues que tenemos que estar todos, pero no cuando suceden los acontecimientos, sino ya antes. Entonces, si miramos la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea, cuando empezó en 2013, pues hablaba de tener una serie de productos, tanto software como hardware, como elementos, componentes, semiconductores, que fuéramos más o menos autónomos. La realidad es que hemos cambiado 2 veces de estrategia de ciberseguridad, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, y a la táctica estamos hablando de alineación, pero yo creo que hemos llegado poco. Y cuando hablamos de seguridad, a mí me preocupa muchísimo lo que es seguridad económica, o sea, en el tema de soberanía. Y ahí estamos con las pymes. Tenemos un tejido industrial de un 80% que son pymes. Y sabemos todos las posibilidades que tienen las pymes, o bien de pedir una cualificación mínima, por lo costoso que es, y además es que no tienen ni conocimiento ni dinero, además. Eso habría que dárselo hecho. La importancia que tiene, hace pues 3 o 4 años, ya con esto de la pandemia, no tengo referencias, pero en algún evento que hicimos en Santander, había un embajador de Alemania que hablaba de un 2% del PIB, de las pérdidas a través de las pymes. O sea, ¿por qué? Porque antes pensábamos que el I+D, que lo íbamos a tener aquí en Europa y que en Asia-Pacífico iban a ser pues simplemente los manufactureros, ¿no? Hemos visto que no, que el I+D, si hacemos una visita, o hemos hecho una visita al mobile, antes veíamos a los asiáticos haciendo fotos de todo y ahora no. Ahora tienen los pabellones más grandes ellos. El I+D, la inversión, y nosotros tenemos poco, encima lo perdemos. Y bueno, yo creo que cualquier tema de certificación que podamos ayudar, y que imagino que se hará después, pues como está haciendo Francia, ¿no? De un primer nivel, pues para que lo puedan tener y que lo puedan acreditar. O sea, que vean que realmente es una inversión, porque cualquier producto que nosotros en la empresa española pueda desarrollar y lo pueda acreditar de alguna forma, yo creo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si miramos cualquier producto, todo el mundo tenemos miedo a lo que puede venir, tanto consciente como inconscientemente dentro de ese producto. O sea, puertas traseras, bugs, lo demás. Y todo el mundo tiene miedo a los de la derecha y a los de la izquierda. Y España estamos ahí. Si somos capaces de acreditar nuestros productos, tendremos una oportunidad de negocio. Y al final, siempre las startups, las pymes, yo creo que hay que apoyarlas al completo, ¿no? Al completo, y ponerle un nivel, pues como insisto, como lo está haciendo Francia, y que luego pues veremos que incluso lo deben exigir en los pliegos, pues siendo un poco como son corporativos o nacionales o apoyando a la industria española. Y ahí yo creo que es una asignatura pendiente de todo, ¿no? De apoyar a nuestra industria, que creo que es muy buena en la parte de ingenieros, de informática, en fin, de TIC, son muy buenos, pero tienen que empezar por apoyarnos nosotros, porque también les servimos de referencia a las administraciones públicas cuando van al exterior. Dice, si no lo has vendido en tu país, ¿cómo me quieres venderlo fuera? Tenemos el problema también, que cuando a veces hemos apoyado a una empresa en el diseño, o hemos dicho el algoritmo es estupendo, ¿no? Enseguida lo han comprado los americanos. O sea, también tenemos eso, pero quizás porque no lo apoyamos aquí lo suficiente, ¿no? Problemas que nos planteamos ya y de cara a un futuro, bueno, yo creo que ya, ¿no? El tema de criptografía con RSA. Hemos visto a los americanos que dicen que tenemos que ir cambiando. Cuando dicen esto, pues uno se pone un poco diciendo, si nos están diciendo, quiere decir que están accediendo a información en la nube, que esperemos que la nube esté situada en la Unión Europea, pero están accediendo y que no nos lo van a decir. O bien, simplemente porque el tema de generar el algoritmo, ¿no? Pues cogen un número limitado de números propios, de números primos para ahorrar, y al final, tanto hardware como software, los malos son capaces de detectarlo
y nuestra información que pensamos que está segura no lo está, ¿no? Entonces, cualquier inversión que hagamos en ciberseguridad, evidentemente estamos invirtiendo en soberanía nacional, entendiendo seguridad económica como algo fundamental. No hace falta que nos invadan. Si nos dejan fuera de combate económicamente, que es lo que pretendemos nosotros ahora con algún malo que está por ahí, pues es suficiente. Gracias, Miguel. Bueno, coincido plenamente con tu planteamiento. Es una ventaja, es un tema de soberanía nacional. Hay que apoyar, hay que exigirlo en los pliegos y, desde luego, el tejido industrial nacional relacionado con la ciberseguridad, el hecho de que adopte estándares de ciberseguridad y adopte y pueda demostrar mediante la evaluación y la certificación que sus productos son buenos, pues mejorará porque serán más competitivos y porque además nos garantizará a nosotros que tenemos mayor confianza en esos productos. Pero claro, esto tiene sus pegas, ¿no? Porque realmente la evaluación y la certificación abarca un amplio espectro del desarrollo del producto. O sea, no solo son los requisitos de seguridad que debe satisfacer el producto, sino que además las normas que establecen los mecanismos de evaluación y certificación o la forma de evaluar y certificación no solo se fijan en los requisitos de seguridad que debe satisfacer el producto, sino también se fijan en la manera de cómo ha sido desarrollado ese producto. Es decir, que el método de desarrollo del producto satisface también una serie de requisitos de seguridad. En este sentido, la siguiente pregunta va para el almirante. Existe una preocupación últimamente a raíz de una serie de incidentes sobre la cadena de suministro, sobre cuánto estamos de seguro en lo que es la raíz de la fabricación de los productos y de las tecnologías, que tiene que ver con asegurar la cadena de suministro de esos productos. Y bueno, pues la pregunta es, almirante, ¿qué valor se le da a esto? Realmente hasta ahora no nos hemos fijado en el origen de los productos, en ese chip que viene de Asia, que viene y que lo incorporamos en nuestros desarrollos, lo incorporamos en nuestros productos y que realmente tenemos poco conocimiento de lo que hay dentro de esa tecnología, ¿no? De ese hardware o de ese software. Almirante. Muchas gracias, Luis. Lo primero me gustaría presentar al que me acompaña, que es un ingeniero de ICF, del Mando Conjunto del Ciberespacio, que es Benito Fernández García, que tiene muchos años, trienios de experiencia en ciberseguridad y es experto en evaluación y certificación. Él ha preparado un dossier de todas las preguntas y tal, y me ha parecido, digo, mejor que leerlo, como esto es más dinámico, pues le he pedido que me acompañe. Entonces él va a desarrollar un poco las preguntas, a intervenir. Evidentemente, lo que has dicho, el valor, de hecho, a los proveedores se les exige, hoy en día se les exige para todo el material cripto de redes clasificadas, no tanto para otros productos, pero le cedo la palabra a él, a Benito, y él va a elaborar un poco la pregunta. Bueno, gracias, almirante, gracias, Luis, y buenas tardes a todos los presentes. En cuanto a tu pregunta, Luis, de cómo o de la necesidad de controlar al proveedor o al producto, porque no sé por dónde vas, creo que por ambos, pues efectivamente una necesidad que está hoy en día. Me vienen a la cabeza cuando lo has dicho, pues dos grandes incidencias que pasó hace poco, la de SolarWinds o la del Log4Share. Y por poner ejemplos, los productos afectados por esas vulnerabilidades de hace poco, muchos estaban certificados. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo me he encontrado en mi experiencia que muchas veces se polariza mucho. La certificación es palabra de Dios. Si un producto está certificado, crees que es invulnerable y eso es falso. Y al revés, gente que ya no cree en la certificación porque piensa que es un sellito o un titulito. Bajo nuestra experiencia, pues hay una gama de grises intermedios gigantes, ¿no? La certificación o cualificación da un valor muy importante porque te dice que un tercero lo ha examinado con mucho cariño y con unas reglas del juego muy claras y transparentes que hay que ver, y efectivamente contrasta que ese producto cumple
bueno, que hace lo que dice que hace, pero no solo eso, últimamente, que eso era antiguamente, últimamente, como bien dice Luis, los procesos de diseño que tiene esa empresa para construir ese producto son también sólidos en cuanto a su parcheo, son sólidos por su mantenimiento, son sólidos porque te garantizan un soporte y un mantenimiento durante unos años, no un producto de un sueño de una noche de verano. Con todo y con eso, es decir, es muy bueno que se esté haciendo esta tendencia de hacer que los productos cada vez estén más certificados y cualificados. De hecho, España es referente a nivel europeo y gracias a vosotros en el organismo de certificación. Y no solo eso, sino que ya va, mi intuición es que va a ser una imposición en el futuro por el Cybersecurity Act, como ha dicho, gracias a Enisa, como ha dicho otro compañero que está en la mesa redonda. Ahora, no es que hagamos la polarización, ya que me he referido a los dos casos que seguramente todos conocen de SolarWinds, los malos vulneraron la cadena de suministro y un modulito del producto que era necesario que los usuarios finales actualizasen, según las buenas prácticas, el producto SolarWinds con ese parche, curiosamente, en vez de mejorar, empeoraron, es decir, dejaron una puerta abierta. ¿Qué pasa? Entonces hay que huir del proceso de parcheo. No, no hay que huir del proceso de parcheo. Es que todo va mal. No es que todo va mal, es que los malos son muy listos y saben a veces dónde apuntar. Está claro que el proceso de certificación y cualificación es algo vivo. A lo largo de los años, desde hace 10 o 15 años que empezamos en esto, que casi todo el foco estaba en los productos de cifra, digo las certificaciones, criptológicas, Temper, luego hemos ido a las funcionales y con el paso del tiempo, que todo está muy vivo, cada vez vamos más a cómo se desarrolla el producto en su ciclo de vida. Y no solo al producto, sino que vamos a ir a los servicios que ya estamos aquí en España y a los procesos, incluidos procesos de programación, desarrollo y todo el software que nos acompañará en este proceso de transformación digital y más y cada vez vamos más a la nube y todo el ecosistema se complica y se complica. Y bueno, ya que nombrar el Log4Shell y por terminar y no extenderme muchos minutos, seguro que todos los conocen también, pero los fabricantes en ocasiones no lo inventan todo, no lo construyen todo, se apoyan en cosas ya construidas. Oye, y si es open source y es más barato y funciona, lo integran. Eso fue los malos, que son muy listos. También fueron o estudiaron esas librerías en las que se basa o módulos y descubrieron una vulnerabilidad y como esa librería, en el caso de Log4Shell, que era a priori un poco inocua, solo se dedica a registrar las acciones que hace ese producto, pero tenía una falla en la implementación y aparte de registrar podía ejecutar código. Eso estaba en multitud de fabricantes, que no quiero aquí nombrarlos ni por hacer publicidad, ni porque se sientan que son más débiles que otros, ¿no? Pero, en fin, en multitud de productos. Pues bueno, nos ha llevado en los últimos tiempos y un gran esfuerzo, pues, identificar dónde está y cómo parchearlo. Ahí el proceso de certificación y cualificación también es muy importante, porque los productos que fueron certificados y cualificados, había un organismo que sabía qué producto utilizaban ese módulo. Con lo cual, bueno, por resumir mi respuesta, pues sí, hay que tener mucho cuidado con la cadena de suministro, por si nos dan gato por liebre, y no tanto a empresas per se que sean maliciosas, oye, que pueda haber, y haberlas haylas, sino en empresas normales que los malos pueden vulnerar y aprovechar fallas y sin que ellos lo sepan trasladar un riesgo al usuario final. Por terminado, ya habréis visto en las noticias que el BSI ha puesto hoy una alerta sobre el software Kaspersky. Bueno, pues si no lo han oído, les invito a que lo lean, la alarma que ha salido, porque puede ser político o puede ser técnico, yo no lo sé porque todavía no lo he estudiado, pero parece que Kaspersky puede llevar información a la empresa. ¿El problema es del producto técnico, que es donde se basa la certificación? No, pero Rusia, pienso, que tiene posibilidad de decirle a su empresa rusa, Kaspersky, quiero ver vuestra base de datos de clientes y ver la información que hay. Entonces, a la pregunta de la cadena de suministro y extendiéndola a control sobre el proveedor, decir que el problema es muy complejo y tiene muchas aristas y que hay que analizarlo de muchos puntos de vista. Por eso estamos aquí todos intentando luchar. Gracias. Bueno, gracias Benito por tu intervención. La verdad es que has tocado un tema muy importante, que es la certificación no es
la panacea universal, no resuelve el problema de la ciberseguridad, es un elemento más a tener en cuenta, pero la certificación no es suficiente. O sea que hay otros aspectos del uso del producto y de la fabricación del producto que están fuera de la certificación. Hoy has puesto el ejemplo de Kaspersky. La tecnología de Kaspersky es una tecnología totalmente intrusiva, como es cualquier tecnología de antivirus o cualquier, no solo la de Kaspersky, la de cualquier empresa de antivirus o de herramienta de punto final, es una herramienta muy intrusiva. Y además, hoy en día el modelo de negocio de todas las empresas de herramientas de punto final o de antivirus es un modelo de negocio que el agente dentro de la máquina tiene que estar continuamente conectado con la matriz o con los servidores de la empresa para temas de actualizaciones y para todo el tema de los metadatos que va obteniendo esa empresa para la mejora de producto y para efectivamente estar pendiente y tener una defensa lo más proactiva posible, ¿no? Pero claro, eso supone que dejamos una puerta de entrada en nuestros sistemas de información a esas empresas. Claro, si esas empresas están en un entorno hoy en día geopolíticamente complicado, complejo y que no son dueñas o no tienen el control total sobre esos servidores o que de manera voluntaria o involuntaria pueden ser penetradas por agentes extranjeros o servicios de inteligencia, pues a la larga estamos dejando una puerta abierta muy importante y estamos asumiendo un riesgo muy importante, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos, y además lo pusimos en el catálogo de productos de seguridad TIC, lo pusimos cuando la tecnología de Kaspersky la cualificamos. Pusimos una nota diciendo que, ojo, esta tecnología es intrusiva y extrae datos de la organización y que en función del problema de seguridad de la organización, pues en algún momento pues, podría no tener que ser utilizada o tendría que ser utilizada con ciertas prevenciones, ¿no? Aquí realmente para mejorar esto, o para mejorar esta situación, hay que trabajar en dos líneas. Uno es en los requisitos de seguridad que deben exigirse a los productos, mejorar esos requisitos de seguridad, en el sentido de que si hay acciones intrusivas, o si el producto permite acciones intrusivas, mejorar o poner requisitos nuevos de manera que controlen esas acciones intrusivas. Y la otra línea de trabajo es mejorar las metodologías de evaluación. Y en este sentido voy a preguntar, voy a salir un poco de guión, voy a preguntar a nuestros dos representantes del mundo de los laboratorios y del mundo de los estándares de seguridad, a Amor y a José, cuál es su opinión. Es decir, actualmente los mecanismos o los esquemas de evaluación y certificación tienen estos fallos. Las normas técnicas que se utilizan para evaluar las diferentes familias de productos no es un conjunto de requisitos completo o debería ser aumentado. ¿Cómo veis vosotros esas líneas de trabajo? Amor. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante el debate y yo sí quiero aportar el punto de vista nuestro de entidad de certificación acreditada y que además llevamos con una división especializada en IT desde 1995, cuando realmente las certificaciones han venido a posteriori. Entonces, nosotros, uno de los objetivos nuestros como entidad de certificación y sobre todo en el entorno tecnológico, que como bien saben todos los participantes de la mesa, es un entorno complejo y además de barreras totalmente difusas en el sentido de lo que estamos viendo, que por un lado certificar un producto no es suficiente, puesto que el propio producto puede traer errores. Certificar desde el punto de vista físico, nosotros llevamos ya varios años en los que las certificaciones y acreditaciones de nuestro producto, cuando no hay un esquema detrás público que lo sustente, lo que hacemos es con esquemas privados y sí que probamos siempre el impacto que puede tener tanto una parte lógica en un comportamiento físico como al revés, como los parámetros físicos que pueden incidir
la parte lógica. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros formamos parte de un montón de grupos de trabajo orientados a dos cosas. La primera, a que los requisitos que se pidan en estos esquemas de certificación que sean cumplibles, que realmente el fabricante lo pueda ejecutar, esa es una. Y luego, la segunda, en que no se certifique solo a nivel de lo que pide la certificación. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando mucho en los temas de ciberseguridad industrial. En la norma correspondiente, bueno, ustedes la conocen, es la 62443, una norma amplísima, pero que desde el punto de vista nuestro, bueno, y en este sentido mío personal, tiene una ventaja enorme, y es que obliga a una certificación de proceso además basado en un modelo conocido, como es el modelo CMMI, antes de poder entrar a producto. ¿Qué es lo que se ve en esta certificación de proceso? Pues se ve, por ejemplo, el uso de productos de terceros, como hemos comentado antes, de código abierto, que lógicamente supone una base. Pero luego de proceso organizativo, quiénes son los desarrolladores, qué contrato hay con ellos, qué supervisión, screening en inglés, vamos, antecedentes, revisión de antecedentes. Entonces, todo eso es necesario antes de poder definir el nivel de seguridad del producto en cuestión. Entonces, este es un poco el planteamiento nuestro. Si es suficiente, pues hemos estado hablando, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, pero realmente es imposible poner puertas al campo. Por muchos requisitos que pongamos de seguridad, siempre va a haber un malo que se nos va a adelantar y va a encontrar justo la puerta y la brecha que hemos dejado nosotros abierta. Con lo cual, como cerrar del todo es imposible, la certificación nunca va a cumplir el 100%, lo que sí nos ofrece la certificación es un marco seguro de referencia, de tal manera que lo que nos ayuda es a establecer qué es lo que tenemos que hacer. Esto es lo primero. Y luego lo segundo, que hemos estado hablando también en la jornada de ayer y en la de hoy, otro aspecto fundamental, que es la creación de cultura. Cuando empezamos con los procesos de certificación y con una norma, digamos, fuera de ciberseguridad, como podía ser la 27001, por hablar de una norma conocida y de proceso, y así se nos quedaron una serie de controles y una serie de rutinas, como es proteger la información que va a salir de lo que hagamos nosotros. Empezar a hacer modelos específicos, antes de ahora del teletrabajo, de cómo se va a transmitir esta información, si efectivamente es un entorno remoto, y entonces efectivamente hay que aplicar otra serie de controles, o si lo vas a tener sujeto a tu empresa, a tu puesto de trabajo, que entonces ahí los controles son mucho menores. Entonces, para mí la conclusión es esa, es la creación de cultura. Y luego de cara a pymes, también, que es otro de los temas, aquí yo veo dos parámetros. Por un lado, esta creación de cultura, pero un segundo, una valoración objetiva. Claro, las pymes, bueno, yo creo que todo el tejido empresarial necesita financiación. Las pymes la necesitan de una forma, la empresa grande lo necesita de otra. Las pymes tienen una dificultad grande de acceso a recursos. Entonces, una certificación sí que es una forma de probar el compromiso frente a un conocimiento concreto. Entonces, esto es, digamos, la experiencia nuestra en todos los años que llevamos certificando y acreditando, tanto desde el punto de vista de IT como desde el punto de vista físico, de pruebas físicas, desde Alter Technology. Gracias. Gracias, Amor. La verdad es que has mencionado varios aspectos interesantes. Uno de ellos es el de la cultura, bueno, el conocimiento real de lo que significa una certificación, ¿no? Una certificación puede dar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Como el producto está certificado, como este servicio está certificado, pues ya estoy seguro. Y no es cierto, ¿no? Entonces hace falta formación en sentido bueno, pues no es suficiente. Es un elemento de toda la arquitectura de ciberseguridad de los sistemas de información y comunicaciones, pero efectivamente hace falta ser conscientes de que hay otras cosas más que hay que aplicar y que hay que gestionar en las organizaciones, aparte de la certificación.
José, tú que estás participando en varios grupos europeos, que estáis muy activos en los esquemas de certificación que se están montando desde la Comisión, ¿cuál es tu opinión en relación con estos esquemas que se están montando? Digamos que todo el panorama de las TIC se está distribuyendo en diferentes esquemas verticales. Tenemos los servicios en cloud, todo lo que es la tecnología asociada a las redes 5G, todo lo que es el esquema de tecnología clásico de Common Criteria, todo lo que es IoT, el futuro que viene también por la tecnología del automóvil, todo lo que es la tecnología asociada a la industria del automóvil. También habrá un esquema de certificación de todos los componentes, de certificación de la seguridad de todos los componentes asociados a la industria del automóvil. ¿Cómo lo ves tú? Y que, lo que hablábamos antes, estas líneas de trabajo en relación con mejorar los esquemas para que realmente tengamos mayores garantías de que el producto que se pone en el mercado, la funcionalidad de seguridad es la correcta, ¿no? Gracias, Luis. A ver, lo primero de todo decir, me encanta ver cómo la gente discute sobre este tema. Yo llevo 15 años trabajando, durante 10 años estuvimos en un cuarto oscuro, 10 personas hablando de este tema y éramos los bichos raros que nadie quería discutir. Y en los últimos 5 años yo hablaría de dinamismo, vitalidad, flexibilidad. O sea, teníamos como criterio, era algo muy cerrado, muy estricto, que la gente no entendía, que no le servía y nos quedamos ahí. Y en los últimos años ha cambiado todo. Ha cambiado tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Comentabas antes el tema de si cambiamos los requisitos. Pues, por ejemplo, para la familia de Endpoint, CCN ha cambiado 3 veces los requisitos. ¿Por qué? Porque cambia. Cuando empezamos hace 4 años las evaluaciones de Endpoint, eran mucho más en el agente, ahora está mucho más en el servidor, van cambiando los requisitos, van cambiando las tecnologías. Entonces, hay dinamismo. Antes no había dinamismo. ¿Por qué? Porque se escribía un perfil de protección de Common Criteria, se tardaba 3 años en escribir. Una vez que había cambiado cómo ibas a cambiar otra vez los requisitos y los fabricantes se estaban adaptando. Entonces, como sector nos hemos despertado y nos hemos levantado y hemos dicho, oye, esto si queremos que sea de utilidad para el ciudadano. Y yo creo que ese es el gran cambio que ha habido. A nivel europeo, yo creo que a veces son demasiado... no se van a poder crear tantos esquemas a la vez. Yo entiendo, por ejemplo, ahora el último que se ha lanzado de 5G, se habla mucho del Consumer IoT, son iniciativas que están muy bien, al final son temas lentos, pero a mí me da cierto miedo que a veces estamos solucionando los problemas del futuro como el 5G y, por ejemplo, aquí a nivel europeo, antes ha comentado un compañero de la mesa, tenemos el CSPN, la certificación de primer nivel francés, que en España tenemos la LINCE, en Alemania tienen la BSZ y todavía no estamos ni armonizados dentro de esos países. Entonces, yo creo que en general se está cambiando mucho el sector. De hecho, ahora se ha creado una metodología que se llama FitCen en CENELEC para armonizar estas metodologías ligeras europeas, ¿vale? Y se está consiguiendo un poco que seamos un sector que la gente nos tenga en cuenta. Yo creo que aquí a nivel nacional un factor que ha sido totalmente determinante es, siempre hablábamos de certificación y ahora hablamos mucho más de cualificación. ¿Por qué? La certificación es una foto de cómo está el producto hoy y una foto es una foto, no puedes cambiarla y el que toma la foto no hace un análisis de riesgo, dice lo que ha pasado en ese momento. En la cualificación ya sí podemos tener a gente asumiendo riesgos, tomando riesgos, analizándolos. Y es lo que un poco está haciendo CCN, ¿no? para la administración. Está analizando el riesgo de los productos, qué requisitos debería de cumplir para facilitar luego a la administración todos estos procesos de compra de productos. Entonces yo me quedaría con que el sector está muy vivo. Me encanta ver gente que lo mira con atención y creo que todos los actores de tanto la Comisión Europea, ENISA, las distintas agencias de ciberseguridad, los laboratorios, estamos muy atentos a poder cambiar y a poder mejorar. Y creo que se está notando, la verdad. Gracias, José. Efectivamente, bueno, pues está cambiando mucho, muy rápido. Hay muchísima incertidumbre, también es verdad, por estos cambios tan rápidos.
lo que tú dices de que estamos diseñando esquemas de futuro y todavía lo que tenemos ahora, todavía no lo hemos homogenizado, has aportado un tema que a mí me preocupa, que es muy interesante, que es los diferentes esquemas que se han establecido por encima de Common Criteria, el francés, el alemán, el propio nuestro LINCE. Me permito incidir en la pregunta, ¿cuál es tu opinión en relación con el futuro? ¿Conseguiremos a nivel de Unión Europea tener una metodología tipo LINCE, o francesa o alemana, común para los países europeos? Antes un compañero de la mesa comentaba acerca de la independencia tecnológica. Yo creo que España como país estamos bien, pero necesitamos amigos. Y yo creo que necesitamos a los franceses, a los alemanes, que nos unamos de la mano y otros países europeos, porque solo podemos andar un camino, pero no vamos a llegar hasta la meta. Entonces, Francia y Alemania han firmado un acuerdo, ¿vale?, para empezar a reconocer la metodología BSZ y CSPN. Se hizo el esfuerzo en CENCENELEC de crear la metodología FITCEN. Yo siempre lo llamo LINCE europeo, que yo fui uno de los editores de la norma. Y yo diría que a España le tienden la mano. O sea, y a veces no nos damos cuenta. El año pasado yo creo que se hicieron más procesos LINCE que CSPN y BSZ juntos. Entonces no nos damos cuenta porque aquí en España ha cambiado totalmente, se ha visto el valor que tiene. En los pliegos se está pidiendo el catálogo. Hablaban antes de inversión o gasto. Hace 10 años todo el mundo lo veía como un gasto, ahora todo el mundo lo ve como una inversión. Los fabricantes, por desgracia, muchas veces más los fabricantes internacionales que los nacionales, están como locos por invertir en esto. Entonces, yo creo que un tema de recursos, o sea, al final, por ejemplo, el organismo de certificación, con todo el esquema de certificación europeo, es muy difícil llevar todos los proyectos. El número de proyectos cada vez más grande. Crear la estructura en España para cumplir como NCCA también significa recursos, pero yo creo que Francia y Alemania nos tienden la mano para que esperemos que no dentro de mucho haya un acuerdo, que los certificados LINCE, o como se llamen en el futuro, sean reconocidos en Francia y Alemania. Yo espero encarecidamente que sí, porque le vamos a dotar de mayor competencia a las empresas nacionales, que lo normal es que saquen certificado LINCE y que puedan ir a Francia y Alemania y vender. Y al final también los recursos tanto de CCN como de los laboratorios son limitados. No podemos evaluar todos los productos del mundo. Y al final queremos tener la tecnología que España pueda confiar. O sea que necesitamos la ayuda de nuestros amigos franceses y alemanes. O sea, yo espero que sí. Se han dado pasos en estos últimos 2-3 años. Faltan algunos pasos más que esperemos que se puedan dar. Muy bien, gracias, José. En relación con lo que has comentado de que somos el esquema que más productos está cualificando, efectivamente, las cifras, de hecho yo he tenido que reforzar el equipo de cualificación de la metodología LINCE por la cantidad de peticiones que tenemos de fabricantes y de empresas que quieren cualificar sus productos, ¿no? Tenemos más de 200 y pico productos ya cualificados en el catálogo y además no solo productos correspondientes a las familias que están en la taxonomía, sino que hemos tenido que crear nuevas familias porque aparecen nuevos productos, por ejemplo, con temas de biometría o con temas de la convergencia, de hiperconvergencia, de soluciones de hiperconvergencia, o sea, nuevos entornos tecnológicos que hay que definir sus requisitos de seguridad y que hay que introducir en el catálogo nuevas familias y mejorar y ampliar la taxonomía de productos, ¿no? En este sentido, y como ha comentado antes alguno de los ponentes, las empresas tienen que ser ayudadas de alguna manera a que sus productos puedan ser cualificados o puedan ser certificados. Esta pregunta va para ti, Alberto. ¿Tú piensas que se está ayudando a las empresas o simplemente se les está obligando a ser competitivas y hacer unas grandes inversiones para poder cualificar sus productos? ¿Cómo podríamos ayudar o cómo la administración podría impulsar que las empresas sometiesen sus productos a procesos de cualificación o de certificación? ¿Sí, Alberto? Bueno, hay que partir de la base de que estas startups, de luego, son los que dinamizan el sector. Es decir, sin esta colaboración de estas empresas, sobre todo que trabajan en ciberseguridad, evidentemente el sector sería poco dinámico y no interesaría a nadie, ¿no? Partiendo de esa base, evidentemente, tenemos que asumir que hay que ayudarlas.
Yo creo que en principio se debería adoptar unas soluciones de ciberseguridad flexibles por parte de la industria y por parte de cualquier esquema de certificación, de tal manera que se evite el riesgo de quedarse rápidamente desfasado, ¿no? Es decir, un producto de ciberseguridad, con los tiempos de ciberseguridad que son tan rápidos, ¿no? Con las actualizaciones, con las nuevas potencialidades que se da una solución, si no tenemos una recertificación ágil y relativamente económico en el tiempo, si no favorecemos eso, evidentemente, por ahí vamos a hacer de stopper, ¿no? Lo que es la administración. Luego lo que creo que ayudaría mucho, y en ese sentido sí que creo que vamos todos muy bien orientados, es la armonización de estos esquemas, ¿no? Al final, que haya una correspondencia de alguna manera o se asuma pues esa convalidación de esquemas que ayudarían muy y que lo tenemos todo muy claro, a lo mejor en Europa sí que sería bueno mandar ese mensaje, ¿no? De la necesidad de armonizar lo que ya existe, evidentemente antes de empezar a inventar cosas nuevas. Sí, la armonización es muy importante, sobre todo para lo que es el reconocimiento mutuo de las cualificaciones o de las certificaciones, ¿no? En este aspecto, un aspecto importante o un factor importante a la hora del reconocimiento mutuo de las certificaciones son los niveles de garantía, ¿no? Y en esto está relacionado con la siguiente pregunta, que va dirigida hacia Alfonso. ¿Hasta qué punto somos conscientes o estamos capacitados para exigir un nivel de certificación? Muchas veces se nos plantea, bueno, ¿a esto qué nivel le exijo? ¿Un nivel bajo, nivel medio, nivel alto o un nivel EAL, un nivel de garantía 1 utilizando la terminología de Common Criteria? Nosotros desde nuestros organismos somos capaces de determinar esos niveles de garantía o esos niveles de cualificación, o tiene que haber normas superiores o normas que nos digan exactamente qué niveles son los que tenemos que exigir. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, Sí, para nosotros la seguridad es un requisito indispensable. Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros sistemas, de nuestra información, de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos y a otras administraciones. El chip de nuestro DNI, por ejemplo, tiene una certificación Common Criteria y todo el proceso de expedición del DNI tiene certificación eIDAS. Una de las principales amenazas a nuestra seguridad en general son las amenazas cibernéticas y por ello los servicios que ofrecemos deben ser seguros. Para trabajar con la administración pública a nivel de ciberseguridad y garantizar además la seguridad jurídica es preciso exigir el cumplimiento del esquema nacional de seguridad. Por lo tanto, para que una herramienta sea usable y se pueda incorporar, es preciso exigir un nivel de ciberseguridad que sea adecuado y suficiente, sobre todo si se va a manejar información nacional clasificada o información sensible. Y un ámbito en el que bueno, ahora mismo estamos muy interesados porque todo este ámbito se ha impulsado mucho con la pandemia y estamos explorando en este terreno es el de los sistemas de identificación biométrica. Los sistemas de reconocimiento facial especialmente y la certificación de las herramientas que están apareciendo en relación con estas tecnologías. Sí, eso es, vamos, estamos trabajando con vosotros, con policía y con la universidad, precisamente en definir cuáles son los requisitos de seguridad de todas estas herramientas de identificación biométrica, porque desde luego la tecnología, todos los procesos de enrollment, a la hora bueno, ya lo establece eIDAS, ¿no? que todos los procesos de enrollment normalmente irán basados en tecnología de identificación biométrica. Es un mundo por descubrir. Probablemente haya un spin-off y haya un esquema específico para la tecnología relacionada con la biometría y realmente es un ámbito muy importante. Y una de las dificultades que estamos teniendo es precisamente determinar qué niveles de garantía
tiene que tener pues, los diferentes algoritmos y las diferentes tecnologías asociadas a la biometría. La siguiente pregunta va dirigida al general. Mi general, estamos pendientes de muchos desarrollos normativos. En algunos, yo he participado en algunos grupos de trabajo en donde cuando se va a poner en un boletín oficial del Estado una exigencia de un certificado o de una cualificación, pues hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza pensando que nos vamos a cargar el mercado, que solo aquellas empresas potentes van a poder optar a esos pliegos, que el mercado español no está preparado para unas licitaciones en donde se exijan cualificaciones o certificaciones de ciberseguridad. ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión en relación con estos asuntos? ¿Debemos ser las administraciones públicas taxativas a la hora de exigir la certificación o, de momento, exigirlas como recomendables o valorándolas en los pliegos, o sea, no que sean obligatorios, sino que sea valorable, ¿no?, el hecho de que el producto venga con una certificación? Efectivamente, yo me tiraría a la última opción, ¿no?, que sea valorable. Yo creo que ahora mismo bloquearemos el sistema. Si mira, yo creo, por ejemplo, lo último de seguridad, ¿no?, de información respecto a la seguridad o información sensible, lo que habéis actualizado, creo que en la guía 105, pues hay 8 productos, de los cuales solo uno es español. O sea, hay que tener siempre ser comedido, ¿no?, y poco a poco. Efectivamente, vemos que los productos, si están certificados, nos dan una seguridad, pero no total, porque además es un elemento más dentro de lo que es el universo, ¿no? Si miramos aquí la conexión que estamos haciendo, pues imagínate, desde mi PC al router, a irme al Apache, la conexión al servidor de aplicaciones, a la base de datos, sistema de almacenamiento, a la máquina. Imagínate la cantidad de elementos que hay. O sea, yo le tengo más miedo al NES, es decir, a una configuración siguiente, y que no me ponen los parámetros básicos que cada uno de los elementos tiene que haber para que funcione el sistema y que sea seguro con el que le ataca. Si miro servidor de aplicaciones y le doy permisos de administrador a la base de datos, pues evidentemente, y además en real, que te dice, no, es que la palabra de paso está ofuscada. El que está ofuscado es el que lo ha puesto, ¿no? Porque te vas al fichero y la ves en claro. Directamente te puede llevar la base de datos completita. O sea que a mí me preocupa más, como todo, ¿no?, lo que es el diseño, y a veces lo suelo contar, bueno, como a los niños, pero creo que se entiende, ¿no? No voy a hablar del cuento Caperucita y el lobo, sobre todo porque el Seprona se metería conmigo, porque coger el lobo ahora, abrirle la tripa, meterle piedra y que se vaya al pozo, seguro que el Seprona me denuncia. Entonces voy a utilizar los 3 cerditos. El lobo está ahí. Si el lobo está ahí, hay el que lo hace en la casita de paja, sopla y se la lleva. El que lo hace de madera, sopla un poco más y tal. Y luego está el que lo hace de ladrillo. Pero claro, para hacer el ladrillo, ¿qué necesitamos? Que los elementos estén certificados, que no sería mala cosa cada uno de los componentes. Pero necesitamos pensar las necesidades, hacer un diseño, hacer un preproyecto, luego hacer un proyecto. Cuando tenemos todo, necesitamos una dirección facultativa y encima alguien que coordine el tema de seguridad y salud. Y a todo esto, dinero y tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, podremos afrontar todas aquellas incidencias que nos lleguen. Pero si no invertimos y si no utilizamos el tiempo necesario, pues realmente nos atacará el lobo y saldremos corriendo por mucho certificado que tengamos de cada uno de los componentes, ¿no? Interviene el material, el personal, y también, por soltar algo diferente, cuando me hablan de especialista en ciberseguridad, yo me quedo pálido, ¿no? Yo he estado aquí de responsable de producción y hemos sufrido, pues bueno, pues lo que se sufre, ¿no?, con los backups y con todo. Y lógicamente por la complejidad que acabo de decir. No puede haber nadie que sepa de electrónica de red, que sepa de servidores de aplicaciones, no, es imposible. No tiene que haber equipos. Tiene que haber equipos que sepan hablar entre ellos. Lógicamente tendrán que tener una formación residual
el de base de datos, de seguridad de aplicaciones y del sistema, porque podrán hablar entre ellos. Pero hay que montar equipos. Y montar equipos, llámale hasta certificados, entre comillas. A mí me da mucho miedo a lo que yo le llamo el carnicero. Dentro del ciclo de la ciberosadía que nosotros contamos por ahí, hay un elemento que le llamamos el carnicero, que es aquel que viene con la chuleta y no lo saque de la chuleta, porque no sabe nada más. Ese te la ha liado, por muy certificado que esté todo, ¿eh? Entonces, efectivamente, yo no lo puedo impedir y simplemente como anécdota, cuando venía a instalarme Oracle, yo me oponía a que el usuario fuera Oracle y que el grupo fuera DBA y los ponía en un compromiso, ¿eh? Pero evidentemente, si yo me voy al login y veo que el usuario Oracle, por lo menos probaré una password de las que PP1234 y puedo entrar al sistema. O sea, el sistema es muy complejo, no podemos ser paranoicos. El tema de certificación creo que es bueno, como el agua, que ha sido más importante para el tema de la salud que la medicina en sí, ¿no? Y lo hemos visto con el virus. Si nos lavamos 30 segundos con agua y con jabón, a lo mejor no tenemos que irnos al hospital, ¿eh? Vamos a lo básico, no ser paranoicos y tenemos que estar conectados. Decía Kaspersky, el sistema de almacenamiento o está conectado o no te dan soporte, o sobre todo si tienes un incidente. Antes les sabría, pero es que ahora mismo te dicen o continuamente o nada. O sea, realmente el sistema es complejo y bueno, vamos a echar un poquito de sentido común y un poquito de dinero, eso sí. Y si es con empresa española, y estoy de acuerdo que tiene que ser en la Unión Europea. Lo estamos viendo ahora con este incidente. La Unión Europea tiene que estar ahí y la estrategia, insisto, 2013 de ciberseguridad hablaba de esto, de Unión Europea y productos de Unión Europea. Perdonad que me he extendido demasiado. No, mi general, muy interesante. Además, bueno, básicamente yo coincido contigo. Y de hecho, las personas de que venimos del mundo de la ciberseguridad hemos cambiado un poco el paradigma en el sentido de que ahora ya no se trata de impedir hacer las cosas, sino que hacer las cosas en las mejores condiciones de ciberseguridad, ¿no? Hemos cambiado un poco la mentalidad. Digamos que la transformación digital de las organizaciones nos ha obligado a hacer esos cambios. Y yo creo que lo que se está haciendo en evaluación y certificación desde la Unión Europea y de lo que estamos haciendo aquí a nivel nacional va en esa línea. Es decir, la certificación es un elemento más, es un, como has dicho tú, es un ladrillo, pero la casa se construye de muchas más cosas y los sistemas son muy complejos, tienen muchos componentes y hay que abordar la ciberseguridad desde una manera totalmente completa, ¿no? Y teniendo muchos factores y con equipos multidisciplinares para resolver el problema de seguridad, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta va también en esta línea. Está dirigida al almirante y a Benito en el sentido de, bueno, existe cierta incertidumbre a la hora de señalar qué certificaciones son necesarias, no son necesarias. Desde luego, y como ha dicho antes el general, no se están exigiendo certificaciones, se están valorando en las licitaciones y en los pliegos. Así está expuesto en el Esquema Nacional de Seguridad y en otra normativa. Pero sí que es cierto que las empresas están un poco perdidas, ¿no? Y muchas veces acuden a nosotros o acuden a los diferentes organismos diciendo, dime exactamente qué es lo que te tengo que presentar, ¿no? O dime exactamente qué es lo que tengo que ofertar, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? ¿Sois más determinar exactamente lo que la empresa debe presentar o bueno, plantear el problema de seguridad y que la empresa aporte la solución más adecuada con los componentes más adecuados, unos certificados, otros no certificados, unos con una certificación más superior, otra con una certificación menor, ¿no? Bueno, yo veo aquí realmente no hay una respuesta única o global, ¿no? O sea, lo que vemos es que lo que sí que está muy claro es el procedimiento para tener la certificación, cualificación o aprobación. Eso está en las guías 106, 102, eso las empresas lo pueden tener claro. Ahora, poniéndome en los zapatos de cada empresa, cuando desarrollo un producto, claro, lo voy a certificar, cualificar, aprobar, porque no sé qué finalidad última va a tener ese producto. Lo deseable, si me preguntaran por lo aprobado, todo, si lo pones aprobado, podrás licitar con él a todos los pliegos posibles. Ahora, eso tiene un coste, entonces eso a lo mejor
es la empresa la que tendría que decidir, ¿no? Si quiero invertir únicamente en una certificación o voy también a la cualificación o a la aprobación, pero lo que está claro es que en la parte nuestra, todos los sistemas clasificados, que son los que realmente nos importan aquí al mando conjunto de ciberdefensa, exigimos la aprobación. La aprobación, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, por añadir algo, bueno, de experiencia propia, por no irme a la teoría, personalmente cuando me reúno con empresas, si la pregunta es si la empresa lo tienen claro, a mí personalmente me han dicho empresas que no lo tienen claro. Claro, es cierto que hay mucha diversidad de empresas, ¿no? Entonces no tienen claro si deben invertir, cogiendo la primera pregunta que hiciste, Luis, era ahí, algunas la ven como coste, en el minuto 1 lo ven como coste, en el minuto 2 y 3, si lo piensan, seguro que como inversión. Pero claro, se tienen que enfrentar a ello. Entonces, se enfrentan, pues si tienen mercado. Entonces, claro, cuando vienen a una reunión y me hacen la pregunta, pues lo primero que les digo, pues ya es tarde. Si te pones ahora mismo a certificar tu producto, por lo menos nosotros como usuario final ya hemos sacado el pliego y ya hemos comprado el producto, ya no nos vale. Para mi entender, y esto es una opinión personal, la certificación debería ser la línea base. O sea, si no tu producto, pues bueno, es muy universitario, si se me permite la palabra. Creo que se debe tender a estar certificado. Luego, si tienes que ir a cualificado, aprobado, depende del modelo de negocio de cada empresa y a dónde se quieren dirigir. A redes clasificadas, a redes no clasificadas. Y luego, mientras que lo consiguen o no, o piensan cuál es su modelo de negocio en la empresa, me intento poner en los zapatos de la empresa. Bueno, pues decidís qué hacer, ¿no? Por hacer un símil, ya que yo soy de una empresa, aunque estoy con el mando, que nuestra empresa vende ingeniería, efectivamente nuestra empresa estudia o ve cuál es el modelo de negocio y si va a un tipo de empresa tiene que de antemano, por hacer algo que se parece. Por poner un ejemplo, tener a la gente con las habilitaciones personales de seguridad. Si te pones primero a una pequeña se muerde la cola o tienes a la gente ya e inviertes en todo lo que tienes que montar para las certificaciones personales de seguridad que dan confianza sobre la persona y si pueden trabajar en ciertas redes, por resumirlo muy rápidamente, o lo tienes de manera previa o no puedes concursar o ir a ese negocio, ¿no? Entonces yo creo que en los productos pasa algo así. Entonces la baseline para mí debería estar certificado y luego cualificado o aprobado, pues dependiendo de su modelo de negocio. El mundo es tan dinámico y el dinero se mueve de un sitio a otro que supongo que tendrán problemas. Sí, les entiendo perfectamente. Ahí tenemos que intentar ayudarles entre todos. A lo mejor, pues, con enfoques como el que hemos comentado, de no ser muy taxativo. A lo mejor ser recomendable. También una red entera, completa, llena de elementos, no es 100% con productos certificados. Existen elementos troncales y muy importantes en el que deberían estar cualificados, aprobados y a lo mejor hay otros elementos que no. Entonces, bueno, eso ya es trabajo del usuario final o del cliente final que somos nosotros. En cuanto sacan los pliegos, pues saber dónde poner, en la joya de la corona, poner ahí las certificaciones y cualificaciones, ¿no? Y en otros sitios a lo mejor complementarlo con el principio de defensa de profundidad, como bien decía el gerente general, con otros elementos. Quizá el producto no está certificado, pero hay otros elementos que te ayudan a protegerlo. Hardening, procedimientos. De hecho, el CCNAI, pues muchos productos cualificados, saca también una guía, la MIL, de procedimientos de uso. Es que si lo usan mal, da igual el ladrillo, como lo pongas doblado, subiendo el símil. Y bueno, un poco más. Gracias. Sí, muy bien, pues una última pregunta relacionada con lo que acabáis de comentar. Las empresas, un producto certificado no solo es que cumpla una serie de requisitos, sino que la manera en fabricar el producto, la manera en que es desarrollado, es un entorno de desarrollo seguro, ¿no? Y muchas de las metodologías, por ejemplo, como Criteria, incide en este aspecto, ¿no? El producto no solo tiene que ser seguro, sino que la manera de cómo ha sido fabricado y la metodología de desarrollo tiene que ser segura. Muchas empresas, precisamente en este aspecto es donde tienen la dificultad, ¿no? Tienen que adaptar sus formas de trabajar
sus formas de diseñar, sus formas de desarrollar, precisamente para que la metodología sea segura. Y esta pregunta va pues, para José y para María Amor. ¿Cómo se puede ayudar a estas empresas para que, digamos, adapten sus formas de fabricar, sus formas de diseñar, sus formas de desarrollo para cumplir estándares de tipo como criterio o tipos de metodologías seguras? Hace unos años se planteó que, por ejemplo, dar subvenciones a aquellas empresas que tuvieran productos certificados, ¿no? De esa manera era un aliciente para que las empresas adaptasen sus mecanismos de desarrollo para poder conseguir productos certificados. ¿Cuál es vuestra opinión, José? A ver, es un debate complejo. Por ejemplo, las metodologías ligeras como Lince no están teniendo mucho en cuenta lo que es el ciclo de vida de cómo se desarrolla el producto. Como has comentado tú, con criterio sí lo tienes. Había empresas pequeñas que lo veían como una barrera de entrada, ¿no? Que las empresas más grandes querían esos requisitos porque eran difíciles de cumplir. Ahora, con el mundo del teletrabajo, incluso las metodologías que teníamos ya dejan de cumplirse, porque cumplir con un criterio ahora mismo empieza a ser muy complicado, incluso para empresas de semiconductores, porque la gente no quiere trabajar todos los días en la oficina. Entonces, es un debate. Yo creo que donde sí va a haber, tanto en el sector industrial como automoción, más que el sitio donde se desarrolle, es la forma, ¿no? El tener la seguridad en el diseño, ¿no? Tener unos procedimientos que te obliguen para cada producto que desarrolle a mirar que has tenido en cuenta, que has hecho un análisis de riesgo, si este producto por la sensibilidad que tiene hay que hacerle un test de penetración o una certificación. Entonces, ese tipo de metodologías en algunos sectores como industria de automoción seguro que van a estar, y yo creo que poco a poco, como hablamos aquí en España, somos mucho de pymes, por eso yo creo que la Lince es más sencilla para ellos, ¿no? Porque muchas veces son capaces de crear un producto, pero quizás por la innovación, el talento, que no porque sea una empresa grande, ¿no? Que tenga unos procedimientos muy, muy bien estructurados. Entonces yo creo que depende del sector, depende de la empresa, depende del momento, hay que ser un poco flexibles. No, yo, poniéndolo, por ejemplo, en el caso de España, las empresas españolas que están desarrollando productos de seguridad, creo que costaría un poco, porque no todas lo han hecho pensando en el mundo del con criterio, lo han hecho en la realidad actual. ¿Vale? María, tu opinión sobre el tema. ¿Ayudas a las empresas para que puedan desarrollar productos certificables? Vamos a ver, nosotros ya digamos que como sello de la casa, cuando arrancamos un proyecto de certificación, lo primero que preguntamos es ¿por qué? ¿Qué es lo que se quiere? Porque ya simplemente esa pregunta ya obliga a pensar cómo se ha hecho el proceso de desarrollo. Entonces, en base a esto, lo que sí que hacemos, claro, tenemos que diferenciar entre lo que son esquemas propios, oficiales, desarrollados, como es EIDAS, donde tenemos una amplia experiencia en acreditación. Siempre lo que hacemos es arrancamos con un servicio pequeño previo a la certificación, orientado siempre a poderse certificar, donde ya identificamos qué cosas van a no ser posibles para poder seguir con un proceso de certificación. Entonces, con eso dejamos una serie de indicaciones. Al ser entidad acreditada de certificación, no podemos entrar a tareas de consultoría, pero sí es cierto que la recomendación nuestra en un servicio cortito, además normalmente a precio cerrado, deja un plan de acción suficiente para poderse ejecutar. Entonces, esta es la primera, digamos, ayuda nuestra. La segunda que hacemos es formación especializada de la manera y casi de todos los temas que sean orientados a conseguir. Y ahí sí que tenemos en cuenta tanto empresas grandes donde todo esto lo tienen de alguna manera reconocido, recogido de alguna manera, como empresas más pequeñas. El origen nuestro era pues la inspección física, además de elementos como eran las calderas de vapor. Entonces, con el tejido empresarial, de tal manera que lo que hacemos se puede ejecutar. Nosotros la certificación, digamos, que lo consideramos, perdonen la expresión, como la guinda del pastel, pero previo, el interés nuestro es que el cliente sepa por qué, que sepa claramente el beneficio que va a obtener. En eso es en lo que la ayuda nuestra principal es en esta,
y luego que efectivamente se pueda certificar. Dependiendo del esquema nuestro, hay algunas certificaciones que las emitimos desde TÜV, pero hay otras que las emite la entidad nuestra, que es TÜV Nord-Cert. Entonces, para nosotros digamos que el éxito es decir, este producto, proceso, sistema, infraestructura, porque también hemos estado hablando de lo que son la parte componente y sistema. Nosotros no damos por seguro un producto, un sistema, hasta que no aseguramos que la infraestructura que lo sustenta, en este sentido el centro de proceso de datos, los 6 centrales receptores de alarma, la central receptora, es suficientemente sólida como para que no un ataque físico vaya a alterar esa tarea que se ha ido haciendo de labor y de desarrollo. Entonces, ese es, digamos, el planteamiento nuestro y la forma de ayudar. Las subvenciones, hombre, las subvenciones yo creo que ayer Maite Bollero del CEDETI una serie de ideas que a mí me parece que ayudan a generar un tejido empresarial de calidad en el sentido de la subvención para un fin, y además un fin muy rico y de los que nos vamos a beneficiar todos. Y lo segundo, una, digamos, disciplina de desarrollo. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya estamos en hora, pero creo que hay una pregunta del público que me acaban de pasar. Es una pregunta dirigida hacia el almirante Roca y a Benito, y dice, más allá de la directiva NIS, ¿sería recomendable desarrollar y exigir una certificación de control de seguridad de la cadena de suministro como la Cybersecurity Maturity Model Certification americana? Pues la respuesta corta es que sí, que sería recomendable, ¿cómo no? Nos dedicamos al asunto de la ciberseguridad y malos seríamos si dijéramos que no, es recomendable. Ahora, ¿a quién se debería encargar de ello? Pues nosotros creemos que debería ser en el marco de las cadenas de suministro, son internacionales, sería en el marco de la Unión Europea, como la directiva NIS, y que luego ya se transpusiera al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, pero sí, sería recomendable. Ahora, que se puede hacer, también se ha dicho aquí en el panel, hacerlo todo a la vez es difícil. Ahora mismo yo sé que el 5G parece que es una prioridad y tanto la Unión Europea como España hay una ley, ahí algo habrá de ello, ¿no? Pero es un tema delicado y bueno, pues sí, recomendable. Es un melón que está por abrirse, ¿no? Sí. De hecho, en lo que es la caja de herramientas, la Toolbox de 5G que emitió la Comisión Europea, pues efectivamente habla de la necesidad de garantizar los proveedores y la cadena de suministro, ¿no? Y ahí hay condicionantes no solo técnicos, sino hay condicionantes geopolíticos muy importantes, que después tendremos que trasladar a nuestras leyes nacionales. De hecho, el borrador de ley de seguridad 5G, de ciberseguridad 5G, que está ahora mismo trabajándose y que estuvo expuesto a información pública el año pasado, pues habla y toca estos temas, ¿no? De clasificar a los proveedores en función de una confiabilidad de esos proveedores, ¿no? Pero es un melón que todavía está por abrir y que será y con la situación actual, con el conflicto, con la guerra de Ucrania, pues será un melón que abriremos y que será muy interesante ver cómo evoluciona, ¿no? Desde luego, a lo mejor ha venido bien, ¿no? En ese sentido, que Europa piense un poco en las, bueno, pues en las dependencias que tiene, no solo energéticas, sino también en tecnología, y bueno, pues que tendrá que de alguna manera garantizar su propia independencia tecnológica. Y 5G es una revolución que está a la vuelta de la esquina en todos los órdenes, y la seguridad de las redes 5G pues es una preocupación muy importante de los gobiernos y de todos los que estamos aquí sentados. Bueno, voy a cerrar ya la mesa. Si hay alguno que quiera aportar alguna idea más. Bueno, pues agradeceros la participación. Ha sido un brainstorming de asuntos relacionados con la evaluación
y la certificación. Yo he ido apuntando algunas de las cosas que se han tocado, ¿no? Es una inversión, evaluar la tecnología y certificarla o cualificarla se ha convertido, fue un gasto, hoy en día es una inversión. Disponer de productos certificados es una ventaja competitiva para los países y para las empresas. Es una oportunidad de negocio. Hay que apoyar a las empresas en este camino de la evaluación y la certificación. Ha quedado claro que la certificación no es suficiente, o sea, es un elemento más de todo lo que es la arquitectura de ciberseguridad de nuestras organizaciones, de nuestros sistemas de información y comunicaciones. Hay una necesidad de perfeccionamiento en las normas técnicas y en las normas y las metodologías de evaluación. La homologación de los diferentes esquemas es algo fundamental. La Unión Europea en este sentido tiene que ser elemento tractor de esta homologación de los diferentes esquemas, de las diferentes normas técnicas. Y también, bueno, pues hace falta cierta cultura, cierta formación en relación con el uso de los certificados. Un producto certificado por sí no garantiza absolutamente nada de la seguridad, tiene que tener un procedimiento de empleo asociado y tiene que formar parte de una estrategia de ciberseguridad más amplia y más contenida y basada sobre todo en el análisis de riesgos del sistema propio o de la organización. Y nada más, ¿hay alguna cosa que queráis aportar? Agradeceros vuestra participación, agradeceros que me hayáis dado la palabra porque realmente tenéis que haber hablado vosotros y estoy viendo que yo he hablado bastante y nada más. César. Pues muy bien, muchas gracias Luis y muchas gracias a todos los que han participado en esta interesante mesa. Con esto yo creo que casi en hora, nos hemos desviado 9 minutos, procedemos a clausurar esta sesión, la sesión de hoy de estas jornadas. Quisiera agradecer a los asistentes y a todos los que han participado en estas quintas jornadas de ciberseguridad de TEDAE su participación y su asistencia. La verdad es que han surgido cuestiones y reflexiones que si hace unos años eran importantes, en el entorno actual yo creo que ya resultan ineludibles. En estos 2 días se ha señalado el crucial momento que vivimos, no solo para la ciudad. Es muy difícil en una frase solo todo lo que es. Pero yo sí resaltaría como conclusión general de estas jornadas que la única forma de ganar el futuro que tenemos ante nosotros es trabajando juntos, trabajando bajo un modelo de colaboración público-privada en sentido amplio, que nos ayude a preservar nuestra autonomía estratégica, nuestra soberanía digital y nuestra estabilidad económica. En definitiva, a preservar los valores que compartimos con el resto de democracias en el mundo y nuestro modelo de sociedad. Para todo esto seguiremos trabajando desde TEDAE, trabajando en clave europea, como se ha dicho en las jornadas de hoy, pero siempre desde España. Y termino con el agradecimiento una vez más a todos los que habéis participado en estas 2 sesiones y con el deseo de vernos presencialmente en las próximas jornadas de ciberseguridad de TEDAE el año que viene. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi general, muchas gracias. Almirante, muchas gracias. Comisario, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.